pues comenzamos. La sesión pasada, a modo de ir como recordando y familiarizándonos, voy a dar un breve resumen para que los recordemos. Habíamos visto como regla número 1 de la resolución miscelánea la 2.1.6, que son días inhábiles, y habíamos quedado que, bueno, lo contempla el día 6 y 7 de abril, así como el 2 de noviembre para efectos del SAT, pero que recordáramos que esto no se va a aplicar para Seguro Social, por ejemplo, u otras dependencias, ¿no? Entonces, para que lo tengamos claro. Como regla 2.1.21 habíamos hablado de la tasa de recargo del 1.47. Aunque ya le veníamos trabajando con años anteriores, era bueno destacar que la tasa, en este caso de recargos, pues se va a aplicar independientemente de que nos pidan nuestros contribuyentes reducciones, ¿no? Entonces sí hay que hacerles ver a ellos que es muy rara la ocasión en la cual el SAT permite estas reducciones, debido a que para el SAT, como para cualquier otra empresa, por decir así, no sería viable quitarle los recargos a un contribuyente, puesto que entonces saldría perdiendo el dinero que tuvo que haber cobrado. Era lo más destacado. Ahora, con la 2.1.37 habíamos hablado del procedimiento que deben observarse para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. Y ya decíamos que esta opinión del cumplimiento ya la traíamos de igual de años pasados. Lo único nuevo es que ahora trae como más, pues, requisitos para que nuestra opinión salga positiva. A mí lo que más me llamó la atención fue que, bueno, ahora sí tenemos que tener especial cuidado en nuestros clientes, nuestros proveedores, en nuestros terceros, debido a que si ellos están en el 69 del código, bueno, pues sí puede ser que nuestra constancia salga negativa. En este caso, nuestra opinión. Entonces, no era así en los demás años, porque, bueno, ya nosotros decíamos, bueno, si mi cliente es un NEFO, o sea, una empresa que factura operaciones simuladas, pues es su problema, ¿no? O si salió el 69 del código, pues también es su problema. De hecho, la mayor parte del tiempo de la sesión pasada hablamos mucho del listado del 69B. Les mostré cómo se veía o cómo se puede buscar en la plataforma del SAT del 69B para ver si nuestros contribuyentes, nuestros clientes en este caso, por ejemplo, figuran allí. Y le decía que era muy fácil buscar la lista negra del SAT. Entonces, bueno, aquí decíamos que para ingresar a la opinión de cumplimiento de acuerdo al 32D del código, pues es como ya lo sabemos hacer, ingresamos al portal del SAT, capturamos la clave del RFC y la contraseña o la e-firma, y después le damos pues imprimir la opinión. Eso pues sigue igual, y que asimismo el contribuyente, proveedor o prestador de servicios podrá autorizar a través del portal del SAT para un tercero con el que desee establecer relaciones contractuales que pueda considerar su opinión del cumplimiento. Eso también era como parte de la novedad de que un tercero pudiera consultar nuestra opinión del cumplimiento. Y bueno, que aquí también lo nuevo era que nos iba a traer la opinión positiva, negativa, y que ahora nos va a traer un nuevo concepto que se llama en suspensión de actividades, entonces para que lo tuviéramos presente. Finalmente hablábamos de que en este caso bueno, la autoridad nos va a checar para darnos una opinión positiva que se haya cumplido con todas las obligaciones fiscales de acuerdo al RFC. Les comentaba en la sesión pasada también que aquí tendríamos que verificar si yo hice un aumento de obligación, una disminución de obligación, un cambio de domicilio, si yo a lo mejor aumenté una actividad o giro, todo lo que tenga que ver con cambios en el RFC, bueno, pues tenemos que tenerlo al día para que nuestra opinión salga positiva, lo que no era tan estricto en el año 2022. Ahí si yo hacía o no hacía, bueno, ya era como más particular de mi responsabilidad, pero no tenía mucho que ver con mi opinión del cumplimiento, ya de todos modos salía en positiva. Entonces hay que tener mucho cuidado ahorita para 2023 porque sí van a tomar en cuenta esos elementos. Ahora, como ustedes se podrán dar cuenta, ya en muchos trámites, tanto gubernamentales como en empresariales, nos están pidiendo la opinión del cumplimiento positivo, ya como un requisito. Entonces, imagínense que tengo un proyecto muy grande y que por una cosita de nada me salga mi opinión en negativo. Entonces, si lo puedo subsanar, bueno, está bien porque lo hago, a lo mejor debo una declaración o un pago de una declaración, voy y lo pago y ya. Pasan 72 horas y ya me aparece en positivo. Pero si es más delicado, por ejemplo, que tenga que ver con mi proveedor, mi cliente, ¿no? Entonces ahí cómo le hago yo para que mi opinión salga en positivo, va a ser más tardado. Entonces, bueno, era el número 1. El número 2
que comentábamos que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, no solamente de presentación o pago, sino también de sus declaraciones, decíamos, de la DIOT, que son las de operaciones con terceros, del IEPS, ISR e IVA, no solo de este año, sino de 4 años hacia atrás, para que también lo consideremos. Los comentarios que hacíamos era del ISR, del IVA, que para la opinión del cumplimiento no solo basta con declarar mi ISR y mi IVA como empresa, también tengo que declarar y en su caso pagar las retenciones de ISR que yo le haga a mis contribuyentes, en este caso mis trabajadores, o si soy persona moral, las retenciones que le hago a mis honorarios, por ejemplo. La declaración anual, por supuesto, y decíamos los años anteriores y mucho cuidado con la DIOT. Comentábamos que la DIOT es obligatoria, nunca se ha quitado, lo único que pasó fue que dio la autoridad una facilidad para no presentarla cuando rebaso de 4 millones de pesos, cuando soy régimen simplificado de confianza. Entonces, bueno, ahí sí está la facilidad. Sin embargo, bueno, sigue siendo obligatorio. La recomendación es que si tu opinión del cumplimiento te sale negativa porque dice que debes informativas, bueno, la recomendación es que presentes las declaraciones. En su caso, presentes avisos para, pues, decirle al SAT que tú ya, por el hecho de ser reciclo, no estás obligado a presentar la DIOT. En mi caso, con mis contribuyentes, he hecho de los dos. Hemos sacado la opinión y como reciclo no nos piden DIOT, pero hemos también sacado otras opiniones en las cuales hasta como reciclo nos piden DIOT. Entonces ahí se ha presentado en este caso la aclaratoria con el SAT y nos ha contestado favorablemente y nos quita la obligación, así como hemos mejor a veces optado por presentar las DIOT para que no tengamos problemas en un futuro. Otros comentarios es que todos los que tengamos obligaciones de IVA, pues tenemos obligaciones de DIOT. También que las cartas del SAT no se ignoran, hay que tomarlas en cuenta. Y decíamos también que hay que tomar en cuenta que ante un crédito fiscal hay accesorios y que pueden ser de un 40%. Finalmente, los estados de cuenta bancarios no sirven como tal ahora como base de impuestos. Sí es parte de mi contabilidad, pero no es como antes, ¿no? Que era mi determinante. ¿Por qué razón? Porque recuerden que ahora el SAT va a tomar los CFDIs que digan PUE, que es pago una sola exhibición, pues para amarrar la contabilidad. Por eso es muy importante que mi CFDI yo los haga bien desde un principio. También vamos a dar un curso más adelante de CFDI 4.0 para que nos quede más claro cómo se va a manejar ahora, cuáles son los cambios. Para los efectos deseamos la opinión del cumplimiento, bueno, pues se va a ver respecto a las diferencias, lo manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definiciones o anuales, ingresos, retenciones, que estos concuerden con los comprobantes fiscales digitales por Internet. Documentos o base de datos que lleven las autoridades fiscales que tengan en su poder o a las que tenga acceso. Como podrán ver ustedes, se está haciendo mucho énfasis en los FDI sin lugar a dudas. Y donde nos tardamos muchísimo tiempo fue en checar la sesión pasada el 69B del código, el listado. Que ahí nos estamos en la lista negra, o nuestros clientes no tengan créditos fiscales firmes o exigibles, o sea que yo deba algo, tampoco me va a dar mi opinión positiva. Y tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, con excepción de lo dispuesto por la regla 2.115. Con el número 7, en caso de contar con autorización para el pago a plazos, no haya incurrido en alguna causal de revocación a que hace referencia el artículo 66A. Eso solamente aplica para las personas que tienen un pago por hacer de cualquier impuesto y bueno, pues pidan el pago a plazos y ya la autoridad les determina, pero tampoco pueden fallar en ese pago a plazos. Con el 8, que también se los puse incluso con amarillo, que se encuentre localizado, y hablábamos también en la sesión pasada un poco del domicilio fiscal, que concuerde con lo que yo autoricé en mi constancia, que no tenga sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal, que no se encuentre publicado en el 69B bis, porque está el 69 y 69 bis, y también ya lo leímos la sesión pasada. Con el 11, que se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual
informativa de ingresos obtenidos y de las erogaciones efectuadas del régimen de personas morales con fines no lucrativos. Eso se refiere básicamente a las personas que son asociaciones, fundaciones. Bueno, pues ellas también tienen que tener el cumplimiento independientemente que les salga pago o no, tienen que presentar sus informativas. Con el 12, que cumplan con sus obligaciones fiscales que correspondan con los artículos 32B ter y 32B quinquies del Código Fiscal de la Federación, según corresponda, y que, bueno, para los efectos de los numerales 5, 6, 7, tratándose de créditos fiscales firmes o exigibles, se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente en su con sus obligaciones fiscales y a la fecha de la solicitud de opinión a que se refiere la fracción 1 de esta regla, se ubiquen cualquiera de los siguientes supuestos. 1. Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada, como habíamos comentado. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el 75 del Código Fiscal y cuando haya interpuesto un medio de defensa, que ya lo comentamos, ¿no? Los comentarios finalmente es que desaparece la respuesta de inscritos sin obligaciones en la opinión del cumplimiento y que hay que actualizar el domicilio fiscal, ya sea por un cambio de fachada, por un cambio de piso, porque a lo mejor yo en mi domicilio fiscal se me ocurrió ponerle zaguán, un portón eléctrico, se me ocurrió poner pues a lo mejor una entrada más llamativa por razones de marketing. Entonces, todo eso lo tengo que avisar al contribuyente, ¿no? Entonces, bueno, de eso habíamos hablado la sesión pasada y vamos a ir retomando lo que nos toca ver hoy, que es la parte del domicilio fiscal ya a colación de la opinión del cumplimiento. Entonces, bueno, pues acá dice que, hablando del domicilio, porque es donde nos queda duda, ¿no? Si mi casa habitación puede ser mi domicilio fiscal. Nosotros leemos el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, que me parece que sí lo habíamos comentado la sesión pasada, y me interesa mucho que eso quede bien claro, porque la verdad yo también cuando lo escuché sí me quedé como bastante, pues bastante impresionada, porque hay, digamos, situaciones de la ley que luego nos cuesta pues interpretar, ¿no? Entonces, yo estoy ahorita en el Código Fiscal de la Federación, entonces voy a buscar el artículo 10 del código para que veamos esto del domicilio fiscal. Bueno, ya muchos ya han leído el código, el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, y si no, pues lo vamos a ver muy brevemente porque es bien importante. Miren, en el domicilio fiscal me dice el artículo 10, se considera domicilio fiscal 1, tratándose de personas físicas A, cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentra el principal asiento de sus negocios. Inciso B, cuando no realizan las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilice para el desempeño de sus actividades. Hasta ahí vamos bien. Dice el inciso C, únicamente en los casos en que la persona física que realiza actividades señaladas en los incisos anteriores no cuente con un local, su casa habitación. Para estos efectos, desde la casa habitación, las autoridades fiscales harán del conocimiento del contribuyente en su casa habitación, que cuenta con un plazo de 5 días para acreditar que su domicilio corresponde a uno de los supuestos previstos en el inciso A o B de esta fracción. Siempre que los contribuyentes no hayan manifestado alguno de los domicilios citados en los incisos anteriores o no hayan sido localizados en los mismos, se considera como domicilio el que hayan manifestado en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo cuando sean usuarios de los servicios que presten. Y bueno, en el caso de personas morales, cuando se hacen en el país, el local en donde se encuentra la administración principal del negocio. Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento en el que varios establecimientos, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio en el país o en su defecto el que designe. Entonces, bueno, esto es porque nos interesa, porque eso nos hace referencia a la que les puse acá en la diapositiva como comentario, de que el artículo 10 tiene que ver con la regla 2.1.4. ¿Qué me dice la regla 2.1.4? Que para los efectos del artículo 10, que es el que acabamos de leer,
Las personas físicas podrán considerar como domicilio fiscal su casa habitación cuando, fracción 1, realicen actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, en sustitución del señalado en el artículo 10, primer párrafo, fracción 1, inciso A del Código Fiscal de la Federación. 2, no realicen actividades empresariales o profesionales en sustitución de señalado en el artículo 10, primer párrafo, fracción inciso B del Código Fiscal. Entonces, ¿qué queremos entender con esto o a qué queremos llegar? Bueno, que nosotros entendemos que nuestra casa puede ser nuestro domicilio fiscal para efectos de negocio, pero nos dice el artículo 10 y luego el 2, la regla 2.1.4, que si yo hago una actividad empresarial o profesional, no puede ser mi casa, habitación, mi domicilio fiscal. Para las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, sí puede ser mi domicilio fiscal, o sea, mi domicilio, mi casa, habitación, pues. Pero bueno, ya en términos prácticos, nosotros le demostramos a la autoridad que en nuestro domicilio particular, que doy como domicilio fiscal, tengo una computadora, pues tengo la infraestructura, ¿no? Para comprobar que es mi despacho, es mi empresa, bueno, ahí se pudiera tomar mi casa, habitación como domicilio fiscal. Aquí la situación es que muchos contribuyentes lo que hacen o hacían es que pues quieren meter despensa, quieren meter luz, agua, internet, teléfono de su casa habitación para efectos de deducción de impuestos. Entonces recuerden que solamente se puede tomar lo que tiene que ver con mi negocio, no con mi casa habitación, porque la casa habitación es otra cosa. Por eso se sugiere que, bueno, pues ahí sí separemos lo que corresponde a mi despacho que está en mi casa, o si a lo mejor yo me dedico a la venta de mochilas y aquí tengo el local de las ventas de mochilas en mi misma casa, pues que solamente le toque al negocio pues la parte proporcional a luz, a teléfono, a internet. Eso es lo que se pretende, ¿no? Entonces eso es para que nos quede así clarito. Y aquí yo les había puesto en la sesión pasada la diferencia entre EFOS y EDOS. Recuerden que los EFOS son las empresas que facturan operaciones simuladas y los EDOS son las empresas que deducen operaciones simuladas. Entonces, no por el hecho de que yo ya tengo bien claro que le estoy comprando facturas a un facturero, que le decimos EFOS, y yo diga, bueno, pues a mí ni me importa porque ya al SAT que se arregle con el EFO. No, nosotros también como compradores de facturas, por decirlo así, caemos en esta situación que somos EDOS, que somos las personas que deducen operaciones simuladas. Entonces, ante esta situación, también caemos en la responsabilidad, porque en una auditoría o en una revisión, si la autoridad me detecta que tengo de 10 proveedores 4 EFOS, entonces me los va a quitar de mi deducción y entonces yo voy a tener que pagar el crédito que de por sí debía, más actualización, más recargos, más multas. Entonces ya lo que yo digamos, entre comillas, me ahorré, pues me lo van a cobrar y con todo, e intereses, como se le dice. Entonces, mucho cuidado con andar comprando facturas de EFOS, ¿no? Yo no dudo que por ahí haya alguien que haya actuado de buena fe en adquirir compras o gastar, y que bueno, al final en este caso, proveedor apareció en la lista negra del SAT, que es la que les mencioné la sesión pasada en el 69B del código. O sea, yo no dudo pues que aparezca, ¿no? Pero sí hay que por eso verificar, como les comentaba, en la lista si están o no están. También aquí les poníamos un comparativo y hasta ahí nos habíamos quedado, ¿no? Como ir retomando lo de la sesión de hoy, habíamos empezado a hablar del valor comprobatorio de la contraseña con la regla 2.2.1. Entonces, bueno, que aquí el valor comprobatorio de la contraseña, para los efectos del artículo 17D del código, se considera una firma electrónica que funciona como mecanismo de acceso a los servicios que brinda el SAT a través de los medios electrónicos, conformada por la clave del RFC del contribuyente, así como una contraseña que él mismo elige, la cual podrá cambiarse a través de las opciones por medios electrónicos que el SAT disponga para tales efectos. Aquí les puse muy destacado que la contraseña sustituye la firma autógrafa. O sea, cada que yo vaya a hacer un trámite como contribuyente, lo que antes yo hacía, que era firmar para darle validez a ese trámite, pues ahora todo lo sustituye la contraseña. Por eso hay que tener mucho cuidado a quién se la vamos a prestar o quién la tiene. Y también nosotros, como pues de algún modo usuarios de las firmas de nuestros contribuyentes, pues no andar haciendo tampoco mal uso de ella, ¿no?
porque finalmente es como si lo estuviera haciendo el contribuyente. Por eso es que aquí con el contador hay que tener muchísima confianza, ¿no? La contraseña tendrá una vigencia de 4 años contados a partir de la generación o la última actualización. Yo sé que muchos vamos a decir que ya la tenemos de hace como 5 o 6 años y no ha pasado nada. Aquí entonces mejor hay que actualizarla para que no llegue el momento que no la podamos usar y no conozcamos el por qué, ¿no? Los solicitantes a quienes se requiera información y documentación de acuerdo señalado del párrafo anterior tendrán un plazo de 6 días contados a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud de la generación, actualización o renovación de la contraseña, para que aclaren y exhiban la información o documentación requerida de conformidad con la ficha de trámite 197 del Código Fiscal de la Federación, aclaración en las solicitudes de trámites de contraseña o certificado de e-firma, ¿no? Entonces, para los que bueno, quieran hacer pues el trámite, ¿no? Y entonces llegamos al 2.2.4, que es el procedimiento para dejar sin efectos el CSD, que es el certificado de sello digital, de los contribuyentes o bien para restringir el uso del certificado de e-firma o el mecanismo que utilizan las personas físicas para efectos de la expedición del CFDI procedimiento para informar que corrigió su situación fiscal y para subsanar estas irregularidades detectadas. Entonces, bueno, es una regla, es la 2.24. Entonces, bueno, ahí sí es muy importante estar como muy atentos a que, primero, identificar. Una cosa es mi contraseña normal, así, que yo elijo. Otra cosa es mi e-firma, que también tiene una contraseña. Y otra cosa son mis certificados de sello digital que me sirven para facturar. Para yo poder tener mis certificados de mis famosos CSD, pues sí necesito tener la e-firma. Entonces hay muchos contribuyentes que se nos pierden porque se revuelven. No, pues es que sí tengo mi contraseña, contadora facture. Le digo, no, pero es que necesito el CSD. No, pero pues es el que yo tengo de por sí hace muchos años. No, esa es su contraseña normal. O sea, yo necesito el CSD y obviamente la e-firma, o sea, la firma electrónica que antes se conocía con ese nombre. Entonces se nos llegan a perder mucho. Entonces yo les he tenido incluso que mandar foto como ejemplo de que en su memoria USB tiene la e-firma. Con la e-firma se tramitan los sellos. Para la e-firma, pues se tiene que ir a SAT, o sea, a sacar una cita, pues, o desde SAT y tramitarla, y pues ya la tuvieron, ¿no? Es como revocación y renovación, es el trámite. Y el CSD se puede sacar desde acá, desde nuestra computadora. Descargamos un programa que se llama Certifica y ahí podemos hacer el trámite del certificado de sello digital sin problema. Probablemente para poder hacer el trámite necesitamos la e-firma, como decíamos. O sea, todo es como que encadenadito, ¿no? Entonces hay que explicarles mucho a ellos porque a veces pues ellos son nuevos en esto. Entonces sí hay que como que llevarlos pues de la mano, ¿no? Porque ellos también no son como, bueno, ellos están como más dedicados a, están más dedicados, perdón, a su negocio, o sea, sus operaciones, que eso de la facturación, ¿no? Entonces, bueno, dice aquí que para efectos del artículo 17H, si ustedes tienen duda en lo que dice el 17H, les comentaba que aquí nosotros podemos checar el código, entonces nos vamos al código y lo tenemos aquí abierto y bueno, aquí ven que habíamos hablado del domicilio fiscal, pues ahora le cambiamos por el 17H para que lo veamos, ¿no? Y me dice el 17H, los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria quedan sin efecto cuando lo solicite el firmante, lo ordene una resolución judicial, fallezca la persona, se disuelva, la sociedad se enciende, la sociedad fusionada desaparezca, transcurre el plazo de la vigencia del certificado. Recuerden que hay un plazo y bueno, ahí sí me han llegado a mí muchos contribuyentes que no pueden facturar porque ya se les caducó el sello. Luego se espanta porque piensan que el SAT ya se los canceló o ya se los restringió, etcétera. Pero no, simplemente tienen que pues, renovarlos. Se pierda o no utilice por daño, se compruebe que al momento de expedición el certificado no cumplió con los requisitos legales, cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de creación de la firma electrónica avanzada del SAT, se agote el procedimiento. Bueno, aquí es el 17H, como para retomar lo que nos dice acá. Entonces me dice, para efectos del 17H, primer párrafo, fracción 10,
Y 17H bis, penúltimo y último párrafo del Código de la Federación, así como de la regla 2.2.8 y las demás que otorguen como facilidad algún otro esquema de comprobación fiscal, las autoridades fiscales emitirán la resolución que deje sin efectos el certificado de sello digital del contribuyente. O en su caso, que restringe el uso del certificado de e-firma o el mecanismo que utilizan las personas físicas para efectos de la expedición del CFDI una vez agotado el procedimiento establecido en el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación o cuando no haya transcurrido el plazo de 40 días hábiles a que se refiere el último párrafo de dicho numeral, sin que el contribuyente haya presentado la solicitud de aclaración a que se refiere la regla 2.2.15, la fecha de trámite 296 del Código Fiscal, aclaración para subsanar las irregularidades detectadas en términos del artículo 17H bis del Código Fiscal o en su caso, desahogo de requerimiento, solicitud de prórroga contenida en el anexo 1A. Bueno, aquí ¿a qué se refiere? Bueno, que hay como pasos para totalmente cancelarte el CCD o para restringirte. Obviamente, cuando el SAT detecta alguna irregularidad, pues te lo va a restringir. ¿Qué es restringir? Pues que nada más te lo va a no dejar usar un tiempo en lo que tú subsanas tus irregularidades. Una vez que tú las subsanes, pues continúas. Pero si tú de todos modos no haces caso y vuelves como a caer en lo mismo, entonces sí puede proceder la cancelación. Lógicamente que desde la restricción tú no vas a poder facturar. Y si te lo cancelan, pues menos vas a poder facturar, o sea, imposible que factures. ¿Por qué? Porque el medio para que tú puedas facturar es el certificado de sello digital. Recuerden, ya vamos a ver más adelante para los reciclos que venían como RIF, que ellos pueden todavía facturar desde mis cuentas sin e-firma y sin CSD, pero que ya a partir de este año, pues ya todos vamos a tener que tener la e-firma para poder facturar. Entonces, ahí sí, quieramos o no, vamos a tener que tramitar nuestra e-firma y nuestro CSD, porque así ya no nos está manejando la ley. Entonces, sí hay que ser muy claros con eso. Entonces, bueno, aquí lo que está diciendo en conclusión es eso, ¿no? Que una vez que te restringió, subsana para que no caigas en la cancelación, porque ahí sí, pues que ahí sí es más complicado que pues tus sellos se vuelvan a activar. Entonces, ya te están avisando con anticipación, oye, ¿sabes qué? Yo detecté algunas irregularidades, nada más subsánalas y ya con eso, ¿no? Entonces, bueno, esa es la regla 2.2.4. Eh, Aquí nos dice que para efecto del artículo 17H, primer párrafo, fracción 11 y 12 del Código Fiscal, así como de la regla 2.2.8 y las demás que otorguen como facilidad algún esquema para la expulsión del CFDI, las autoridades fiscales emitirán la resolución que deje sin efectos el CSD del contribuyente o, en su caso, restringe el uso del certificado de la e-firma, como habíamos comentado. Eh, para la aplicación del procedimiento establecido en la presente regla, cuando las autoridades fiscales dejen sin efectos el o los CSD, considera que también pueden restringir el uso del mecanismo que utilice el contribuyente para la expresión del CFDI. O sea, no es como que digan, ya me restringió mi CSD, pues yo voy a ver la forma, voy a facturar. Ya no vas a poder facturar, tienes que subsanar para que te deje. Dentro de los 5 días hábiles posteriores al registro del caso de aclaración, o sea, obviamente tú para poder subsanar tienes que aclarar, tienes que meter tu documentación que acredite lo que pues no está acorde. La autoridad fiscal podrá requerir información o documentación adicional al contribuyente, otorgando un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que surte la notificación para su presentación. Transcurrido dicho plazo, sin que el contribuyente proporcione la información o documentación listada, se tendrá por no presentada. Entonces, sí hay 10 días hábiles para que se adjunte toda la información que se requiere para que este caso pues tenga solución y en este momento que la autoridad verifique pues te quite la restricción. La resolución del caso de aclaración deberá emitirse por autoridad dentro de 10 días hábiles siguientes a aquel en que se presente el referido caso de aclaración o bien aquel en que el requerimiento de información o documentación realizado por autoridad fiscal haya sido atendido o una vez que haya transcurrido los plazos sin que se dé cumplimiento al requerimiento de información adicional según corresponda. Como podemos ver acá, pues sí hay plazos. Eso es básicamente lo que nos habla esta regla.
Y bueno, nos pasamos a la 2.2.8, que es la facilidad para que las personas físicas expidan y cancelen el CFDI con la e-firma. No sé si hasta acá hay alguna duda, comentarios, chicos, con todo gusto, que hayan visto en sus clientes, sus contribuyentes, con todo gusto. Aquí igual damos la bienvenida a Roberto. Y bueno, aquí ya estamos trabajándole. Pues hasta acá vamos unas reglas, vamos a continuar con las demás. Cualquier cosa me dice, si no me lo escriben con todo gusto. ¿Todo bien hasta acá? Sí, todo bien, Itza. Ahí Gracias. vamos, contra gracias, ahí vamos. Gracias, Geo, gracias, Margarita. Bueno, pues vamos a ir continuándoles, porque ya ven que está larguito. No me detengo a leer tal cual toda la regla, porque pues no acabaríamos, no solo como lo que más nos interesa conocer y ustedes con calmita pues leen, ¿no? Yo les puse toda la regla con el fin de que ustedes ya en un tiempo que tengan más libre, lo puedan leer paso a paso, ¿no? Pero sí, bueno, sí es importante que también leamos y conozcamos lo importante de la regla. Recordemos que las reglas de resolución miscelánea pues salieron ahorita, pero pueden salir, bueno, más bien pueden seguir saliendo durante todo el año. De modo que hay que estar actualizados en lo que vaya saliendo, porque puede ser que una que salga en abril, pues ya deje sin efecto a la que salió ahorita en enero, por ejemplo. O sea, hay que tener ahí mucha atención en lo nuevo que vaya saliendo, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con la 2.8, facilidad para que las personas físicas expidan y cancelen CFDI con e-firma. Recuerden que el CFDI es la factura electrónica. Me dice que para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación, las personas físicas en sustitución del certificado sello digital podrán utilizar el certificado de la e-firma obtenido conforme al artículo 17D del citado código únicamente para la emisión, cancelación y aceptación de cancelación a través de las herramientas electrónicas denominadas Genera tu factura y Portal de Factura Electrónica. ¿A qué se refiere? Bueno, aquí está muy claro. Nosotros cuando hacemos nuestra factura normal, ya sea global, ya sea a un RFC, llámese diaria, semanal, quincenal, mensual, la que sea, nos pide al final la autoridad, digamos, nos autoriza el timbrado con los CSD. Yo tengo de las dos. Yo facturo desde un proveedor y yo facturo, o sea, desde un PAC y yo facturo desde el portal del SAT. Definitivamente con un PAC me van a pedir a fuerza el CSD, o sea, fuerza. De modo que yo con el PAC no puedo facturarle a un RIF, a un reciclo que todavía no había tramitado su CSD, no lo puedo hacer. Entonces todavía lo estoy haciendo desde mis cuentas en el SAT porque todavía me está dejando con la pura contraseña, ¿no? Para los que eran RIF, como les decía. Pero sí hay que tramitarles porque ya va a ser obligatorio. Entonces, bueno, actualmente yo puedo, sin utilizar mi CSD, o sea, mi certificado de sello digital, puedo todavía en la plataforma del SAT facturar, o en este caso timbrar, con la e-firma. Ustedes han facturado y han observado eso, que pueden ustedes, con que tengan la fiel, o sea, la e-firma, pueden hacer sus facturas sin problema. Porque luego me dicen mis clientes, no, eso del CSD que sabe qué es, no sé ni con qué se come, pero a mí como me deja facturar el SAT con mi e-firma, pues yo sigo con mi e-firma y está bien. Aquí dice que es una nada más como opción que tú tienes, que en sustitución al CSD tú puedes timbrar con tu e-firma. Nada más que sí se recomienda que ya se tramite la e-firma para los reciclos, los RIF, y que ya también se tramiten los CSD para que pues no tengan problemas, ¿no? Sobre todo porque hay plazos, ¿no? Entonces hasta el 31 de marzo, ya más adelante lo vamos a ver, nos van a permitir tener todavía esa facilidad de facturar, pues así como veníamos haciéndolo en mis cuentas y todo esto. Pero ya a partir del 1 de abril, pues ya van a cambiar muchas cositas, entonces ya más adelante lo vamos a comentar. También este certificado de la e-firma me va a permitir tanto hacer las facturas como decíamos, cancelar. Si yo me equivoqué, dije, ay, no me equivoqué porque no se llevó a cabo la operación, porque a lo mejor me equivoqué en un monto, todo esto que ya vimos
Cuatro, vimos en cursos pasados los 4 motivos de cancelación, ¿se acuerdan? Bueno, pues en cualquiera de los 4, yo voy a poder cancelar con mi certificado de mi firma, sin tener el CSD, pero repito, a modo de opción. Si tú ya tienes el CSD, pues mejor ya úsalo, ya para que te acostumbres y después no estés sufriendo cuando todo ya sea obligatorio. Y también me va a permitir a mí aceptar la cancelación de una solicitud que yo tenga en mi buzón. Entonces, también es importante que yo le eche una revisadita ahí a mis cuestiones de facturas, de solicitudes en el portal del SAT, para que yo autorice o no esa cancelación que alguien me está pidiendo. Ya yo veré si procede o no procede. Entonces, mientras tanto aquí, la facilidad de la regla 2.2.8, que tú puedes hacer todo eso solamente con la e-firma sin necesidad del CSD, pero es como opción, no es obligación. Ahora, en la regla 2.2.8 me habla de la facilidad para que las personas físicas expidan y cancelen CFDI con e-firma. Entonces, pero perdón, aquí estábamos hablando de lo mismo. Y dice que cuando los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en esta regla se ubiquen en alguno de los supuestos del 17H bis del Código Fiscal, se les será aplicable el procedimiento de restricción temporal contenido en dicho artículo. O sea, no por el hecho de que yo tenga solamente la e-firma y ya tuve ahí un problemita del 17H bis. Recuerden que el 17H bis nos habla de la restricción de los sellos, ¿se acuerdan? Entonces, si estoy en el proceso de que me están revisando, que si mis sellos, todo eso, bueno, pues a mí sí no me va a aplicar la facilidad de timbrar, cancelar con la e-firma, porque me están pues precisamente cuestionando mi CSD. Entonces, bueno, ahí para que lo tengamos también claro, ¿no? Déjenme hacerlo aquí más grande. Aquí está. Ok. Ahora bien, para pasar con la siguiente regla, es la 2.2.14. Bueno, pues el título es requisitos para la solicitud de generación o renovación del certificado de la e-firma. Es decir, ¿qué necesito yo para poder solicitar eh, esta firma para generarla o también para renovarla? Recordemos que muchas veces como la pierdo, vamos a suponer, la memoria USB donde venía mi e-firma. La perdí y no la respaldé. Pues bueno, ya pido una revocación y una renovación. También puede ser porque ya me caducó. Recuerden que tiene una vigencia de 4 años, entonces ya me caducó, ya requiero ir a hacer una revocación y renovación. También porque a mí me ha pasado con mis contribuyentes muy comúnmente que tienen el punto K y el punto C, el punto CDG, pero no se acuerdan de la contraseña para la e-firma. Entonces, como no se acuerdan, pues no podemos ingresar tampoco. Entonces, en ese caso también tienen que revocarla y renovarla. Entonces, estos requisitos son que para efectos de los artículos 17D del Código Fiscal, el SAT proporcionará el certificado de e-firma a las personas que lo soliciten, previo cumplimiento de los requisitos señalados en las fichas de trámite 105, solicitud de generación del certificado de e-firma para personas físicas, 312, que es la solicitud de generación de certificado de e-firma para personas morales, 313, que es la solicitud de generación o actualización de contraseña o autorización para renovar el certificado de e-firma a través de SAT-IT. Recordemos que a raíz de la pandemia, como no había citas en el SAT para hacer todo esto de los trámites de la e-firma, se creó este portal que es el SAT-IT, y ahí también podemos hacer nuestros trámites sin necesidad de ir hasta las oficinas del SAT, ¿no? Entonces ahorita sí está resultando bastante eficiente porque está pues ya no saturando tanto las citas en el SAT, ¿no? Entonces por esa parte sí es bueno también utilizar el SAT y bueno, ahí podemos ver que cuando se identifique que el contribuyente se ubique en alguno de los supuestos del 17D párrafo sexto del Código Fiscal y no haya corregido su situación fiscal, el SAT negará la emisión de los certificados de e-firma para personas morales. Entonces ustedes se preguntarán cuál es el 17D. Bueno, pues el 17D se los puse acá, es el del Código Fiscal de la Federación y se refiere meramente a nuestros socios que tengan problemas con la autoridad. Entonces aquí les puse nada más un fragmento donde dice, asimismo, el Servicio de Administración Tributaria negará el otorgamiento de la firma electrónica avanzada, así como los certificados de sellos digitales establecidos en el artículo 29, fracción 2 de este código, cuando detecte que la persona moral
solicitante de dicha firma o certificado tiene un socio o accionista que cuenta con el control efectivo del solicitante, que se ubique en los supuestos establecidos en los artículos 17H, fracciones 10, 11 o 12 o 69, décimo segundo párrafo, fracciones 1 a 5 de este código, y que no haya corregido situación fiscal, o bien que dicho socio o accionista tenga el control efectivo de otra persona moral que se encuentre en los supuestos de los artículos y fracciones antes referidos y no haya corregido su situación fiscal. Para efectos de este párrafo, se considera que dicho socio o accionista cuenta con el control efectivo cuando se ubiquen copiados los supuestos establecidos en el artículo 26, fracción décima, cuarto párrafo, inciso A, B y C de este código. ¿A qué se refiere? Bueno, pues a los socios que tienen algún problema con el SAT. Entonces, si yo estoy solicitando mi e-firma para mi persona moral y tengo 4 socios, y esos 4 socios, alguno de ellos pues tiene problemas con la autoridad por restricción de sellos, por X o Y motivo, bueno, no se nos va a poder tampoco dar la e-firma. Tal vez en los años pasados no era como tan delicado este asunto porque pues nosotros decíamos, como es persona moral, pues sus certificados de sello digital van por la persona moral, no por la persona física. Ya la persona física que eran los socios, pues nada más daban sus datos y ya. Pero ahora no, ahora tienen que tener cada uno de los socios su e-firma y estar al corriente en todas sus obligaciones fiscales. No sé a ustedes si les haya tocado alguno de estos socios, pero bueno, en mi caso, yo sí tengo, yo les llevo la contabilidad a personas físicas que son socios de personas morales. Entonces, yo les llevo la contabilidad de lo que ellos facturan a nivel actividad empresarial. Pero obviamente que si nosotros dejáramos de incumplir, ellos tendrían problemas con la autoridad. Y si nos restringieran los sellos por algún motivo, que es el 17H, entonces, bueno, en ese momento, si él quisiera tramitar la e-firma como persona moral, pues por tener este tipo de socios no los van a dejar como persona moral. Entonces, sí se tiene que corregir situación fiscal de estos socios para que no haya ese problema, ¿no? Entonces, para que vean que este tema de los socios es bien delicado. Por eso sí hay que, pues de algún modo ver a quién estamos nosotros teniendo como socios porque por ello sí podemos tener problemas, ¿no? Después dice, las personas físicas mayores de edad podrán solicitar la renovación de su certificado de firma cuando el certificado haya perdido su vigencia dentro del año previo a la solicitud correspondiente, siempre y cuando obtenga la autorización de renovación a través de SATIT, que también ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, bueno, básicamente en resumen, es de lo que nos habla la regla, ¿no? No tener, le pusimos acá clientes, perdón, le pusimos aquí socios tóxicos, para el requisito de solicitud de generación de renovación de certificado de firma. Entonces, para personas morales, aguas, si tienes unos socios que tengan problemas con el SAT por alguna restricción de sello, por ejemplo, no los van a dejar sacar sus certificados, ¿no? Entonces, bueno, esa era la regla básicamente. Y pasamos a la 2.2.15, que nos habla del procedimiento para restringir temporalmente el uso del CSD para la expedición del CFDI para subsanar la irregularidad o desvirtuar la causa detectada. Entonces, bueno, aquí también es un poquito del tema que hablábamos en la regla anterior. Aquí nos dice, pues, obviamente la forma en que en que la autoridad va a, digamos, no dejarte usar temporalmente tu CSD, o sea, no vas a poder facturar. Tampoco vas a poder, obviamente, expedir facturas y cómo tú puedes subsanar esta irregularidad que te detecta la autoridad. Muchas veces nos espantamos, ¿no? Decimos, no, es que el SAT ya me detectó, ya no voy a poder trabajar nunca, ya. No, a veces nada más son como aclaraciones que el SAT tiene contigo. A veces, a nosotros nos pasó que es por un tercero. Por ejemplo, yo estoy trabajando bien como empresa, pero mi tercero, es decir, mi proveedor o mi cliente, resultó que está en la lista del 69B del código, o sea, es un EFO, o es un EDO, o es algo. Entonces, el SAT, como se va conmigo, porque yo fui su proveedor o fui su cliente de ese EFO o EDO, entonces me pide a mí que yo subsane alguna irregularidad, entonces yo lo tengo que realizar, porque si no, sí me puede restringir mis sellos, ya habíamos comentado en la regla anterior. Entonces, me da cierto tiempo, cierto plazo para que yo desvirtúe esa irregularidad detectada. Pero recordemos que solamente me lo va a restringir temporalmente, no me lo está cancelando. O sea, eso es diferente. Recordemos la restricción de la cancelación.
Entonces todavía en la restricción pues puedo hacer muchas cosas, pero para la cancelación, bueno, ya es un poquito más complicado, ¿no? Entonces me dice aquí que para efectos del artículo 17H bis, que ya decíamos que habla de lo de los de aquí de los sellos, ya se los voy a volver a poner para irlo como retomando. Decíamos que para esto de los sellos, aquí es el 17H, los certificados que emite el SAT quedarán sin efectos. ¿Cuándo? Nada más que aquí me está hablando de cierta fracción y de cierto inciso, ¿no? Bueno, aquí me dice que 17H bis. Entonces, bueno, buscamos el 17H bis, que es el 17H. Ya aquí abajito es el 17H bis, ¿no? Hay que aquí nada más buscarlo. Dice, tratados de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet. Voy a hacerlo más rápido para que se vea. Previo a que se dejen sin efecto los referidos certificados, las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso de los mismos. ¿Cuándo? Pero ven aquí a hablar, restringir temporalmente. No se los está cancelando, así que no hay que espantarnos. Uno, detecte que los contribuyentes en su ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la presentación de la declaración anual, transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontraban obligados a hacerlo en los términos de las disposiciones fiscales, o de dos o más declaraciones provisionales o definitivas consecutivas o no consecutivas. Entonces, mucho ojo acá porque yo tengo contribuyentes que cómo se confían, ¿no? Que no les va a pasar nada y siguen facturando y no han prestado su declaración anual. Yo, de hecho, apenas hoy presenté la declaración anual de una compañera que apenas me pidió el apoyo y tenía 3 años o sea, sin presentar su declaración anual, imagínense. Entonces sí es grave, ¿no? Entonces se confían, necesitan ponerse al corriente porque no presentar la declaración anual es motivo de restricción de sellos. Repito, no es cancelación de sellos, solamente es restricción de sellos. Como decía la regla anterior, si tú los subsanas, pues ya te quitan ese problema y puedes volver a facturar. Pero ¿qué necesitas? Presentar tu declaración anual y en su caso pagar tu impuesto, o sea, se acabó, o sea, no es tan grave. Ah, es que no presenté la declaración del mes de febrero. No, ya, y por eso me restringieron el sello. Bueno, pues preséntala, dáselo a conocer a la autoridad y ya, ahora sí que te lo regresa para que puedas seguir facturando. Pero a veces ni siquiera son tan graves las situaciones, ¿no? Dice con la fracción 2 que durante el procedimiento administrativo de ejecución no localiza al contribuyente o ese desaparezca. También es muy común, ¿no? Que se fue o ellos entienden que se fue, pero a lo mejor lo que pasó es que el contribuyente cambió de estado. Entonces, nada más hay que avisarle a la autoridad, ¿no? Para que ellos sepan, es como el INE. Tienes cambios de domicilio, pues avísale al INE. Aquí también, cambios de domicilio, pues avísale al SAT para que no tengas problemas. Que en el uso de sus facultades detecten que el contribuyente no puede ser localizado en su domicilio fiscal, desaparezca donde el procedimiento, detecte de que se trata de, ese es el que, a lo que queremos llegar, principalmente, ¿no? En la fracción 5 del 17 H bis, dice que detecte que se trata de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto que se refiere el octavo párrafo del 69B del código. Y ese, acuérdense que siempre habla de los EFOS, ¿no? Entonces sí es bien importante que nosotros tengamos bien claro en qué momento va a aparecer, ¿no? O sea, nos van a restringir los sellos. Y que, bueno, no haya ejercido el derecho previsto a su favor dentro del plazo establecido en dicho párrafo o habiendo ejercido no haya acreditado la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios amparados en los comprobantes expedidos por el contribuyente, incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de dicho artículo, ni corregido situación fiscal. Entonces, bueno, aquí sí, ese es como de lo más importante que nos hace referencia a la regla que estamos viendo respecto al 17H bis del Código Fiscal. Entonces, retomando, dice, para los efectos del 17H, que es el que acabamos de leer, cuando las autoridades fiscales detecten que se actualiza alguno de los supuestos establecidos en el primer párrafo de este artículo, emitirá un oficio en el que se informará al contribuyente la restricción temporal de su CSD para expedición del CFDI y la causa que lo motivó. O sea, que a nosotros nos va a llegar un oficio en el cual nos avise la autoridad que nuestro sello está restringido temporalmente en tanto no subsanemos las irregularidades. Aquí les puse el 17H, que es el que acabamos de ver, en su fracción décima,
donde dice que se agote el procedimiento previsto en el artículo 17H bis de este código y nos haya subsanado las irregularidades detectadas o desvirtuado las causas que motivaron la restricción temporal del certificado, como les decía. Si te detectó algo la autoridad, bueno, subsánalo. Si no lo subsanas, bueno, pues sí, te va a restringir. También les puse el 17H, que acabamos de leer, que dice acá que detecte que los contribuyentes en un ejercicio fiscal y estando obligado a ello omitan la prestación de la declaración anual un mes posterior o a la fecha que se encontraban obligados a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, es bien importante. En la fracción séptima, detecte que el ingreso declarado, el valor de los actos o actividades grabados declarados, así como el impuesto retenido por el contribuyente, manifestados en las declaraciones de pagos provisionales o definitivos, de retenciones o del ejercicio, o bien de las informativas, otra vez las informativas, no concuerden con los ingresos o valor de los actos o actividades señalados en los comprobantes fiscales por Internet. Sus complementos de pago, oigan, complementos de pago o estados de cuenta bancarios, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en poder o a las que tengan acceso. Entonces, bueno, se los puse con amarillo porque nótese que, bueno, aquí de acuerdo a la regla 2.2.15, pues viene de la mano con el 17H y 17H bis. Y en el 17H bis, en la fracción séptima, nos hace referencia pues a toda esta parte de que va a detectar irregularidades el SAT cuando tus FDIs no concuerden con lo que tú estás declarando, ¿no? Si tú dices, por ser importante poner en el CFDI el método y forma de pago PUE o PPD. Si es pues recuerden que puede ser transferencia, puede ser efectivo, cheque. Si es PPD, recuerden que tiene que ir en método, eso y en forma de pago, pues por definir. ¿Por qué? Porque la autoridad solamente va, ya saben, como los reciclos, hace digamos, su robot trabaja o la inteligencia artificial, ¿no? En este caso, jala todas las facturas que dicen PUE y la suma y dice la autoridad, bueno, yo sumé y tus ingresos del año de ahorita, del mes de enero del 2023 fueron de 100,000 y tú me estás declarando 10,000 o 5,000, ¿por qué razón? No, es que, ¿sabes qué? Que están los complementos de pago y ¿sabes qué? Que bueno, yo ahí me hice un relajo con las facturas porque ahora me las pagaron en enero ahorita de este año, otros no me las habían pagado. Entonces, bueno, ya lo que tú hayas hecho, pues me lo tienes que aclarar, ¿no? Porque yo como autoridad, pues es muy sencilla para mí el cruce. Yo agarro tus facturas PUE y las sumo y para mí ese es el ingreso que tuviste que haber declarado para pagos de impuesto. Si eres reciclo, yo te lo predeterminé inclusive, ¿no? Todavía en 2022, pues no le hacíamos caso, decíamos, bueno, en este caso, la plataforma del SAT no le hacía caso a las facturas de complementos de pago, porque estaba trabajando en ello. Pero se presume que para 2023 ya va a jalar también los complementos de pago, entonces ya va a estar bien cuadrado todo. Entonces, si detectan alguna irregularidad, aquí lo más destacado de esta regla es eso, que no va a ser un motivo o puede ser un motivo de restricción de sellos. Entonces, aguas si ustedes después no pueden facturar porque tienen mal desde el inicio, tienen mal sus FDI, tienen mal sus declaraciones y no prestaron declaración anual. Pues no digamos, no les sorprenda que a ustedes o a sus clientes les restrijan el certificado de sello digital, entonces no van a poder facturar. En conclusión es eso, no vas a poder facturar. Y entramos por el día de hoy a la regla 2.2.18, que habla de la validación de los medios de contacto. Eso es bien importante y quiero destacarlo. A mí desde el año pasado con mis contribuyentes, inclusive a mi mismo buzón tributario, recuerden que el buzón tributario va ligado con el correo que yo dejo en el SAT, no un correo normal, y ya de ahí me llega, ¿no? Entonces, este correo que yo dejo simple, el de, no sé, cpmaritzavidal@gmail.com, ¿no? O el de juanperezsánchez@gmail.com. O sea, tu correo sencillito, ese es tu medio de contacto. Se entiende por medio de contacto tu correo electrónico y tu teléfono en el cual se te puede localizar. Obvio que si tú das ese correo, das ese número, pues ahí te va a llegar pues toda la información del SAT. Ahorita les llegó precisamente en enero, así como meses atrás, que tienen que actualizar, o sea, tienen que dar de alta su buzón tributario o tienen que actualizar sus medios de contacto. Si tú lo dejas pasar,
va a ser motivo más adelante de una multa, que también la vamos a ver. Ahora bien, es bien importante no dejar el teléfono o el correo del contador, ¿no? Porque a lo mejor al inicio decíamos como contribuyentes, pues como el contador lo hace el contador, que se le quede todo y el que ve el buzón, el que vea lo que llega, ¿no? Pero ahora ya no nos están permitiendo repetir correos o repetir números, ¿no? Por ejemplo, a mí hace muchos años sí me dejaban dejar mi correo para mis clientes, ¿no? A todos les ponía mi mismo correo, a todos. No, pues sin problema. Después ya me dijeron, no, su correo ya existe, entonces ya no lo podía dejar. Lo mismo el teléfono. Yo daba mi teléfono porque no llega la confirmación y ya después, ya cuando lo quise ocupar otra vez, ya no me dejaron. Entonces, sí, por eso lo digo a los contribuyentes, ustedes tienen que hacer su trámite, en verdad, yo quisiera hacérselos, pero en ese momento tienes que confirmar, o sea, si el contribuyente se mete y dice, pues voy a dejar el número 40, 20, 25, 40, en ese momento le llega un aviso del SAT a ese número y tiene que confirmar, si no, pues queda sin efecto. Lo mismo el correo, estás dejando un correo que es juanperezperez@gmail.com y tú le das enter, por automático al correo llega que confirmes que sí es ese tu correo. Lógicamente, si no lo contestas en cierto tiempo, pues no procede, por eso lo tiene que hacer lo tiene que hacer el contribuyente. Entonces, sí, nosotros podemos como apoyarles, pero lo tienen que hacer ellos. Entonces, que para los efectos del 17K, segundo y tercer párrafo del Código Fiscal, el SAT enviará anualmente al contribuyente un aviso electrónico para validar los medios de contacto que hayan sido registrados y confirmados por una antigüedad mayor a 12 meses, contados a partir de la fecha de su confirmación, validación. Cuando el aviso sea recibido por el contribuyente, los medios de contacto registrados se tendrán por validados de manera automática. En los casos en que el aviso no puede entregarse al contribuyente alguno de los medios de contacto registrados, se enviará un mensaje al buzón tributario solicitando la actualización de los medios de contacto mismos que estará disponible permanentemente en el apartado de mis comunicados. Entonces, bueno, ahí sí ya no hay como opción. Oye, es que yo soy Recico, yo soy RIF, lo siento, ya nos pide la autoridad que tengamos un medio de contacto. Recuerden que antes el SAT notificaba textual en papel en tu domicilio, pero entonces el contribuyente se escudaba diciendo, pues es que yo nunca recibí, nunca firmé de notificado. Pues ahora con tu correo, tu buzón tributario y tus medios de contacto ya te puede notificar y ese es su medio en el cual entiende que ya fuiste notificado con alguna resolución, algún comunicado, alguna notificación o simplemente una carta de invitación. Entonces, en esos casos sí hay que tenerlo actualizado porque sí va a ser motivo de multa. Ahí sí, mucho cuidado. 2.2.23. Personas que tienen la opción de no habilitar el buzón tributario. Solamente las personas que no están obligadas a habilitar el buzón tributario son las personas que se encuentran actualmente sin obligaciones fiscales, sin actividad económica y suspendidos. Solamente ellos. Entonces, prácticamente los que, ya ven que está de moda que los de 18 años saquen su RFC, pero lo sacan sin obligaciones. Entonces, bueno, ellos no están obligados a evitar su buzón tributario porque no tienen obligaciones, nada más tienen su RFC. Sin actividad económica, es decir, que no están ingresando nada y suspendidos. Entonces, en este caso, ellos no están obligados, pero aquí jamás nos habla de los recicos o los RIF, ¿no? O los que tienen menos de 200,000 pesos anual no están obligados a habilitar su buzón tributario, ¿no? Aquí no hay excepción, o sea, más que los que están sin obligaciones, sin actividad económica y suspendidos. De ahí en fuera, todos, o sea, es decir, todos, llámese pequeños, grandes, enormes, pequeñas empresas, grandes empresas, micros, los que vendan a lo mejor 1,000 pesos al mes, tienen que habilitar su buzón tributario. Comentarios. El abandono de reciclo por no tener buzón tributario y la e-firma sí van a ser aplicados ahorita en 2023. O sea que yo como reciclo, si no tengo mi buzón y no tengo mi e-firma, puede ser motivo que el SAT me saque de reciclo y me mande pues, a donde considere, ¿no? Entonces, chequen por favor eso. Los otros comentarios son que quienes tienen opción de habilitar el buzón tributario están, digamos, bien para ejercerlo, pero que fuera de ahí los demás tenemos que habilitarlo. La mayoría pues ya lo tenemos habilitado, nada más que hay que actualizar nuestros medios de contacto. Pero ahora lo nuevo es que sí va a haber multas por no habilitar. Y ahorita les muestro la multa. Y qué bueno, decíamos, el abandono de reciclo por no tener buzón tributario se aplica.
El abandono de reciclo por no tener firma sí aplica y ahorita les damos las fechas. Ahora bien, para las personas morales que cuentan con RFC con situación fiscal de suspendidos, también tendrán la opción de habilitar el buzón tributario para personas físicas y morales que se encuentren ante el RFC con situación fiscal de cancelados y quedan relevados de habilitar el buzón tributario. Lo establecido en esta regla no será aplicable tratándose de trámites o procedimientos en los que se requiera que el contribuyente cuente con buzón tributario, tratándose de contribuyentes que cuentan con CFDI de ingreso recibido, CFDI de nómina entre los últimos 12 meses. Es decir, si una persona moral hace su trámite de suspensión, no está obligado a habilitar su buzón tributario, pero siempre y cuando no se encuentre dentro de un trámite o procedimiento que sí requiera pues usarlo. También, pues obviamente si está emitiendo CFDIs de ingreso o está recibiendo CFDIs de nómina, o sea, tiene trabajadores, bueno, ellos no pueden no tener buzón tributario. Asimismo, por los efectos del artículo 17K, que es el buzón tributario, tercer párrafo y 86C del Código Fiscal, los contribuyentes comprados en el título cuarto, capítulo 1 de la ley del ISR, que se refiere al artículo 94, dicha ley que haya obtenido ingresos en ejercicio inmediato anterior menores a 400,000, es decir, está hablando aquí de los asalariados cuyos ingresos sean menos de 400,000 pesos, ellos podrán optar por habilitar. Entonces está muy padre los asalariados que pues tienen menos de 400,000, tuvieron un patrón, porque pues ni están obligados a hacer declaraciones mensuales, ni están obligados a hacer declaraciones anuales, y tampoco estarían obligados a soltar a su buzón tributario. Por eso casi ellos no tienen como muchos problemas, ¿no? Finalmente todos, su patrón les hace todas las retenciones, cumplen con el pago y se quitan de problemas, ¿no? Por los efectos del artículo 113G, fracción 2 de la ley del ISR, los contribuyentes personas físicas que opten por tributar en el reciclo deberán, se los puse con azul, deberán contar con buzón tributario habilitado. O sea, ¿qué aguas con los reciclos? Que yo también me incluyo porque también soy reciclo. Nosotros sí tenemos que contar con nuestro buzón tributario habilitado. O bien, ya sí lo tengo, pero mis medios no están actualizados, tengo que actualizar mis medios de contacto, adicionando en su caso el que les haga falta de acuerdo a la regla 2.2.7 y vean aquí la fecha. Ya lo que les decía que les iba yo a dar la fecha. A más tardar el 31 de marzo de este año, de 2023. Así que aguas. Hay que apurarnos a habilitar el buzón tributario, no esperar al último día. Hay que actualizar nuestros medios de contacto y tenemos que llevarlo a cabo para que no tengamos problemas más adelante que nos saquen del reciclo por no tener nuestro buzón o nuestros medios de contacto actualizados. Entonces, mucho ojo aquí, por favor, para los que somos reciclos o los que llevan reciclos. Tienen que habilitarles eso. Si es desde el portal, la verdad no está complicado, pero si ustedes se lo hacen a sus contribuyentes, tienen que estar en coordinación con ellos para que en ese momento ellos autoricen el teléfono y autoricen el correo, para que entonces no haya problema, ¿no? Las multas, como les decía, pues sí, no es como que estén altas, es más que nada el problema de que te van a sacar del reciclo, por ejemplo, o estás incumpliendo y entre tanto cosas que debes, pueden restringirte los sellos, como decíamos, cancelarte los sellos, o sea, va como por niveles, ¿no? No es como antes de que, no, es que van a meter a la cárcel, pero pues ni modo, quizás no nos meta a todos a la cárcel, pues no va a poder ser eso. No, ahorita ya es más fácil, nada más te dice, pues no me quieres cumplir, pues te restringo los sellos, no vas a poder facturar. ¿Y para qué existe si no puedes facturar? No creo que haya alguien que te quiera comprar sin factura. Entonces, bueno, pues extremos transitorios, el sexto, que me habla que para los efectos del artículo 17K y 86C del Código Fiscal, los contribuyentes que no hayan habilitado el buzón tributario o no hayan registrado o actualizado sus medios de contacto, les será aplicable lo señalado en el artículo 86D del citado código a partir del 1 de enero del 2024. O sea, vean, esto les aplica a generar a todos los contribuyentes, ¿no? Que tienen todo este año para habilitar su buzón y sus medios de contacto. Y si no, la multa va de 3,420 a 10,260. Pero recuerden que los que somos reciclos nada más tenemos hasta el 31 de marzo. A nosotros no nos aplica que es hasta el 31 de diciembre de 2023, no. Para nosotros hasta el 31 de marzo y para los demás hasta el 21 de enero de 2024. Pero ¿para qué se esperan, no? Mejor yo diría que lo hagan desde ahorita. Entonces, bueno, el día de hoy nos quedaríamos hasta acá. Por favor, les sugiero mucho que lo estudien, las que siguen, porque todas están muy interesantes, todas las reglas.
Y ahorita, bueno, por el tiempo, para respetar también los que tienen que irse, hasta aquí le cortaríamos. Mañana continuamos y yo espero que no haya ninguna duda.